Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar sobre la replicación del ADN. Como definición, la replicación del ADN es el proceso mediante el cual se duplica una molécula de ADN. Cuando una molécula se divide, en primer lugar, debe duplicar su genoma, para que cada célula hija contenga un juego completo de cromosomas. El ADN, la molécula de la vida, es un ácido nucleico formado por unas pequeñas piezas bioquímicas que llamamos nucleótidos. Estos nucleótidos, a su vez, están compuestos de tres componentes químicos básicos: un ácido fosfórico, una desoxirribosa y una de las cuatro bases nitrogenadas que puede tener el ADN, como lo es la adenina, la timina, citosina y guanina. En el ADN, los nucleótidos se encuentran unidos covalentemente entre ellos, formando dos largas cadenas que se enrollan sobre sí mismas, formando una gran hélice. Cada una de estas cadenas es complementaria a la otra, es decir, sus nucleótidos son complementarios en cada posición de la molécula. Ambas cadenas además son antiparalelas, es decir, tienen sentidos contrarios. La replicación del ADN. Características principales. La replicación es el proceso mediante el cual una molécula de ADN es duplicada y se obtienen dos moléculas de ADN. Los mecanismos de replicación son importantísimos para el ciclo celular, pues sin ellos sería imposible obtener células idénticas en la mitosis, entre otras cosas. Las características principales de la replicación del ADN son las siguientes. 1. Replicación es semiconservativa. Como sabes, el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Pues bien, es el proceso de replicación del ADN en cada una de las moléculas hijas que se sintetizan a partir de una sola molécula madre. Conserva únicamente una de las cadenas originales de la molécula madre, mientras la otra cadena se sintetiza utilizando como molde la cadena original conservada. 2. La replicación comienza en uno o más puntos fijos. Podríamos pensar que la replicación comienza de forma aleatoria, pero no podríamos estar más equivocados. La replicación del ADN comienza siempre en puntos concretos de la molécula llamados orígenes de replicación. Los orígenes de replicación son unas secuencias concretas de ADN en las que se pueden comenzar la replicación. La composición de estas secuencias de nucleótidos y la activación de la replicación son diferentes para bacterias, arqueas y eucariotas. Por ejemplo, en el caso de las bacterias, únicamente encontraremos un origen de replicación, mientras que en las arqueas suelen haber diferentes lugares de replicación en eucariotas. Como es el caso de los humanos, encontraremos más de un punto de replicación. 3. La replicación avanza en forma de horquilla. Como se cuenta anteriormente, el ADN es una doble hélice, en el que ambas cadenas emparejan sus bases nitrogenadas complementarias. Estas bases nitrogenadas se encuentran en el centro de la molécula, por lo que no son fácilmente accesibles para que las enzimas se encarguen de la replicación del ADN. Para solucionar este problema, el primer paso en la replicación es separar puntualmente las dos cadenas que se conforman a la molécula del ADN. Conforme el proceso de la replicación avanza, las cadenas se abren en forma de boquilla, facilitando la acción de las enzimas. La replicación es bidireccional. Cuando se forma una horquilla de replicación en un origen de replicación, por lo general no avanza únicamente en una dirección de la cadena, sino que lo hace en ambas direcciones. En algunas ocasiones, la replicación del ADN se produce en una sola dirección. Estos casos tan particulares ocurren en el ADN mitocondrial, algunos plásmidos de bacterias o en algunos fagos monocatenarios. La replicación es semidiscontinua. Podríamos pensar que la replicación del ADN es algo que se produce de manera continua desde el origen de replicación hasta la finalización de la misma. No obstante, esto no es así, al menos para una de las cadenas. Las ADN polimerasas, enzimas que se encargan de la síntesis de las nuevas cadenas de ADN, únicamente pueden sintetizar en dirección 5'-3'. Para una de las cadenas es fantástico, porque puede sintetizarse de forma continua. Sin embargo, para la otra es un problema. Las células han ingeniado una curiosa forma de sintetizar la nueva cadena de ADN 3' a 5' a trocitos.
Gracias a este mecanismo, las ADN polimerasas van sintetizando pequeños fragmentos de ADN en la dirección normal, que luego otras enzimas, las ADN ligasas, se encargan de unir formando la nueva cadena. A esta cadena se le conoce como cadena rezagada. La replicación en detalle. Una vez conocemos las principales características de la replicación, es hora de conocer más en detalle cómo funciona este mecanismo. El proceso de replicación del ADN se puede dividir en tres subprocesos: iniciación, enlogación y terminación. En la iniciación, como sabemos, la replicación comienza en los orígenes de replicación. En estos puntos del genoma de la helicasa, una enzima es capaz de romper las uniones entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas de ADN. Abre la doble hélice para permitir la actuación del resto de enzimas. Acto seguido, una proteína de unión a cadena simple se unen a cada una de las cadenas, evitando así que las dos cadenas se vuelvan a unir entre ellas. Aquí nos encontramos un gran problema: los superenrollamientos. Como se comentaba antes, el ADN es una doble hélice y como tal, si la abrimos por ambos lados, la parte que todavía está cerrada puede enrollarse de forma excesiva, causando graves daños en la molécula de ADN. Las células utilizan un tipo de enzimas, las topoisomerasas, para aliviar este enrollamiento excesivo durante la replicación. Enlogación. Tras la iniciación del proceso de replicativo, las ADN polimerasas utilizan las cadenas simples de la molécula madre de ADN para sintetizar, siempre en dirección 5 a 3 como se comentaba anteriormente. Las nuevas cadenas de ADN, para ello, es necesario que una enzima, la ADN primasa, le proporcione una secuencia contra de ARN sobre la que sintetizará la nueva cadena. A esta secuencia corta de nucleótidos se denomina cebador o primer. Una vez colocado el cebador en la cadena adelantada de ADN polimerasa, procede de forma normal hasta conseguir sintetizar toda la nueva cadena de ADN. No obstante, en la cadena rezagada la cosa se complica un poco más. En la cadena rezagada, la ADN polimerasa va sintetizando trocitos de cadena en dirección 5'3". A estos fragmentos se les conoce como fragmentos de Osasaki. Cuando la ADN polimerasa está sintetizando uno de estos fragmentos, se encuentra con el extremo del siguiente, elimina el cebador y la ADN ligasa se une a los fragmentos de Osasaki en uno solo, así hasta que logra sintetizar toda la cadena rezagada. Terminación. Cuando el genoma ha sido completamente duplicado, las ADN polimerasas eliminan los últimos cebadores y las ADN ligasas terminan de unir los fragmentos de Osasaki restantes. Y ya está. Ahora tenemos las dobles hélices de ADN perfectas para el comienzo de una nueva división celular. Eso sí, sin antes de compactarse en forma de cromatina y luego en forma de cromosomas.